Capítulo 2. A través de la estrecha ventanilla del avión, Dasche pudo ver los Alpes. Las cimas cubiertas de nieve, a la luz del sol que surgía entre las nubes, formaban un panorama de fantasía como de cuento de hadas. Sintió una repentina emoción, ante las futuras maravillas que le esperaban. Hasta entonces había estado demasiado ocupada para pensar en su viaje y en Roma. Pero toda su vida ansió conocerla. En el avión, habían acondicionado una cómoda cama para Sir Marcus, y aunque era un modelo pequeño con matrícula privada, llevaba 2 pilotos y una azafata. Dasche jamás imaginó que alguien pudiera viajar con tanto lujo. Ya se encontraban sobre Italia. Pero volaban demasiado alto para que pudiera ver mucho, excepto la isla de Elba y el mar de un azul intenso bordeando la costa. Aterrizaremos en 10 minutos, señorita, le informó la sobrecargo. Será preferible que despierte a Sir Marcus, respondió Dasche. Cruzó la cabina hacia donde él dormía plácida y profundamente. El rictus de sus labios se había suavizado, haciéndolo aparecer más joven y sereno. Sintió una súbita reticencia a despertarlo, a ser observada por esos ojos oscuros y escrutadores y ver ese gesto exasperante en sus labios que tanto la irritaba. Pero era consciente de su deber. Estamos llegando a Roma, Sir Marcus. Él despertó de inmediato al escucharla, como un hombre acostumbrado a permanecer alerta ante el peligro. Roma. Habló con voz de somnolencia. Ya llegamos. Me dijo la azafata que aterrizaremos en unos minutos. Regresó con rapidez a su asiento y se abrochó el cinturón de seguridad. Ahora volaban en círculo sobre el aeropuerto y descendían con lentitud. Dasche pudo ver los campos, bosques y ríos debajo de ellos. En un momento estaré en Roma, pensó y, por consecuencia, el mundo será dorado. Pero el sol se ocultó tras las nubes y el tono de estas era indicio de lluvia. Por fin tocaron tierra. Ahora rodaban hacia unos edificios blancos y largos. A Dasche le pareció que esperaba a Sir Marcus todo un ejército, ingleses, italianos, oficiales con resplandecientes uniformes y una ambulancia especial, encargada de trasladarlos a la ciudad. Por fin, después de innumerables apretones de manos, felicitaciones y saludos, lograron alejarse del numeroso comité de bienvenida. Dasche se sentó en la ambulancia junto a Sir Marcus. Gracias a Dios que eso terminó, dijo él irritado. Debe estar cansado. Todos irán al hotel y otros más que no acudieron al aeropuerto. ¿No tendrá oportunidad de descansar?, preguntó Dasche. No, y evite molestarme. Deme una de las píldoras ordenadas por su padre. Ella lo hizo, advirtió sus dolores, pero no decía nada, así que transitaron en silencio por la ciudad eterna. Todo era diferente para los ojos ávidos de Dasche. Una iglesia con escalinata de piedra que conducía a un dintel con magnífica talla, un edificio con puertas de bronce y balcones adornados con piedra labrada. Una pintoresca vendedora de flores se encontraba en una esquina con grandes ramos de claveles rosas, rojos y blancos. De una fuente surgía un chorro de agua que resplandecía iridiscente a pesar de lo gris del cielo. Esto es Roma, 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 escuchó Dasche cantar a su propio corazón. En un santiamén ya se encontraban en el hotel y ayudaban a Sir Marcus a cruzar el vestíbulo y entrar en el elevador. Lo subió al 5º piso. La habitación destinada al paciente era amplia, con grandes ventanas y un balcón que daba a un jardín. Los auxiliares de Sir Marcus lo sentaron en un diván junto al cual había una mesa con 3 teléfonos. El lugar era cálido, pero Dasche notó que las manos de aquel estaban blancas y frías. Abrió la puerta con acceso a la habitación contigua y tomó la sobrecama confeccionada en seda de brillantes colores. Con ella cubrió las piernas de Cunningham, después fue por las almohadas y las colocó a su alrededor, de forma que pudiera recostarse y descansar lo mejor posible su maltratado cuerpo. Un segundo después, los teléfonos empezaron a sonar. Dasche respondió a las llamadas un tanto confusa, pero fue un alivio que todos hablaran inglés. ¿Está Sir Marcus Cunningham? Habla Jim Armstrong. Él deseará verme. ¿Está Sir Marcus? Soy Carrie Bramer. Sir Edward Betrington. Nombres, nombres. Docenas de nombres. Y a cada uno de ellos, Dasche se vio obligada a contestar.
Sir Marcus estará muy complacido en recibirle. Anhelaba reñirlo, sugerirle cuando menos, media hora de reposo antes de recibir a la gente. Pero todas sus objeciones serían inútiles porque él haría cuanto deseara, a pesar de cualquier consejo. Cuando llegaron los primeros visitantes se retiró a su habitación, contigua a la de Sir Marcus. Era pequeña y parecía evidente que fue diseñada para vestidor, pero daba a un jardín y Dasche la consideró de un lujo casi increíble. Se disponía a desempacar cuando llamaron a la puerta. Al abrirla, vio con sorpresa que era un joven con sombrero y gabardina. ¿Es usted la enfermera?, preguntó, mientras sus ojos la recorrieron con descaro. Soy la enfermera de Sir Marcus Cunningham, si a eso se refiere. ¿Puedo verlo? ¿Quién es usted? Taylor. Representante en Roma del Clarín. Deseo un reportaje exclusivo, ¿podría conseguírmelo? No tengo la menor idea. Pero preguntaré a Sir Marcus. Espere, por favor. Dasche iba a cerrar la puerta, pero él se introdujo en la habitación antes de que pudiera hacerlo. No se apresure, le rogó, me gustaría hablar con usted. Pero yo no puedo hacerlo, respondió Dasche. Vamos, puede hablar con cualquiera. Y a juzgar por su belleza, muchos pretenderán charlar con usted. Dasche no respondió y después de un momento él preguntó. ¿Cómo se llama? Dasche Bancroft, pero ya le dije que no deseo hablar. ¿Quiere ser tan amable de salir de mi habitación? No sea ingrata conmigo, rogó él. Si no consigo este reportaje, me despedirán. Hace tanto tiempo que en Roma no sucede nada importante, por eso la llegada de Sir Marcus es una gran noticia. Llegaron en un Zeus. ¿En un qué?, preguntó Dasche y entonces recordó a lo que se refería. No. Llegamos en un avión privado. Debí estar en el aeropuerto, pero me enteré de su llegada demasiado tarde. ¿Qué le pasa a su pierna? La pregunta parecía casual, pero Dasche comprendió la intención. Yo nada tengo que decir. Por favor, aguarde afuera. Le preguntaré a Sir Marcus si acepta recibirlo, solo eso podré hacer, en realidad. El reportero le dirigió una súbita sonrisa. Está bien. Si puede ayudarme, hágalo. Me llamo Tim Taylor y puede encontrarme en las oficinas del Clarín. Puso una tarjeta de visita en el tocador y se dirigió con desgano hacia la puerta. ¿Le gustaría cenar conmigo?, preguntó. Dasche negó con la cabeza y el periodista sonrió una vez más, de una forma seductora. Está bien, no la presionaré por ahora. Sea buena conmigo y vaya a preguntarle a Sir Marcus. Dasche cerró la puerta y se arregló el cabello. Tardó unos minutos en disponer su uniforme y después de ponérselo le pareció que tenía aspecto profesional. Entró en el salón. Había al menos una docena de hombres de pie alrededor del diván. Todos sostenían vasos en la mano y hablaban al mismo tiempo. Vino a decirnos que hacemos demasiada bulla, enfermera. Bromeó alguien, al tiempo que le abrían paso hacia Sir Marcus. Afuera hay un hombre, dijo en voz baja. Se apellida Taylor y representa al Clarín. ¿Desea verlo? La respuesta es negativa, respondió Sir Marcus con firmeza, no recibiré a la prensa. Nada puedo decirle ni deseo publicidad personal de ningún tipo. Podrá decírselo tal cual. Los americanos reparten boletines a los periódicos, intervino alguien, y dan conferencias de prensa también. Es asunto de ellos, la voz de Sir Marcus fue cortante. Nuestros agentes manejan ese tipo de situaciones. Miró a Dasche. Diga al reportero que obtendrá cuanta información desee en mi oficina ubicada en el 607 de la vía Víctor Emanuel. Muy bien, se lo diré. Dasche no pudo definir su rechazo a dar la mala noticia al señor Taylor. Esperaba reclinado sobre el muro del corredor, las manos hundidas en sus bolsillos. Lo lamento, dijo. En realidad no esperaba que me recibiera. Ella le transmitió el mensaje de Sir Marcus. La misma historia de siempre, exclamó él. No es posible hacer un buen reportaje con la basura que me entregarán en la oficina. El Clarín desea algo impactante, dígame cómo se hirió la pierna. No puedo, respondió Dasche. Comprendo.
Sufrió quemaduras graves. Oh, no. No sufrió ninguna quemadura, fue solo un golpe al aterrizar. Vio cómo resplandecían los ojos del reportero y advirtió su indiscreción. Oh, por favor no lo publique, le pidió. Necesito hacerlo, no comprende. Es terrible estar presionado por un editor. La mayoría de los compañeros inventan sus historias. A mí todavía me queda un rasgo de honestidad. Ahora, cuénteme un poco más. ¿Cómo la empleó a usted? Mi padre atendió a Sir Marcus. Es doctor en la aldea de Cablefield en Worcestershire. Por favor, márchese. Es usted un ángel. Dígame una cosa más y no la molestaré. ¿Cuál es el número de teléfono de su padre? ¿Va a llamarlo? Por supuesto. Conseguiré el reportaje de esa fuente, será preferible. Hablará con papá directamente. Tim Taylor asintió con la cabeza. ¿Algún mensaje para él? Sí, dígale que llegué bien y disfruté mucho del viaje. Hizo una pausa y preguntó, ¿cree que Sir Marcus leerá el Clarín? No lo creo. No se ocupa de leer chismes. No, tal vez, dijo Dasche y no pudo evitar reírse. Cenará conmigo, ¿verdad? Podré llevarle noticias de su padre. Eso es un soborno. Y, de todas maneras, no puedo aceptar porque Sir Marcus podría necesitarme. Si no es así, me llama. No sabe cuánto significa para mí conocer a alguien procedente de Inglaterra. A decir verdad, me siento solo. ¿No siente un poco de lástima por mí? Sinceramente, no, porque no le creo, respondió Dasche. Me creerá durante la cena, respondió Tim. En realidad ignoro si pueda asistir. La llamaré por teléfono. Agitó la mano y se alejó por el corredor. Dasche cerró la puerta y se reclinó un momento en ella, con la sonrisa en los labios. Había un cierto descaro agradable en Tim Taylor que le simpatizaba. Desempacó y dio un salto cuando sonó el teléfono junto a su cama. La señorita Bancroft. Sir Marcus la necesita, anunció una voz con marcado acento extranjero. Acudiré enseguida. Dasche colgó el auricular y cruzó a toda prisa el dormitorio contiguo para ir al salón. Sir Marcus estaba solo, pero lo rodeaban huellas de sus invitados, vasos vacíos, ceniceros repletos de colillas. Era impresionante el desorden de la habitación, pero Dasche solo tuvo ojos para su paciente y enseguida observó que estaba exhausto. Le gustaría irse a la cama, ¿verdad? Comentó Dasche con suavidad. No precisamente, pero tendré que hacerlo. La pierna me duele intensamente. Se la curaré en cuanto se desvista. Puedo ayudarlo para ir a su dormitorio. Llame a mi ayuda de cámara. Su ayuda de cámara. Los ojos de Dasche se abrieron desmesurados. Sí, llegó ayer con mi equipaje. Hable para que lo llamen. No muy segura de cómo hacerlo y demasiado tímida para preguntar, Dasche levantó el auricular que tenía más próximo. ¿Podría enviar a la habitación de Sir Marcus Cunningham a su ayuda de cámara? Preguntó. La persona al otro lado de la línea murmuró algo ininteligible, pero minutos más tarde se abrió la puerta y acudió presuroso un hombre pequeño e inquieto. Ah, ya está aquí, Sir Marcus. Exclamó. Lo esperaba, pero esos extranjeros no me avisaron de su llegada. No cesé de preguntar a qué hora aterrizaba su avión, pero nadie parecía saberlo. Deje de hablar, Roberts, y lléveme a la cama, ordenó Sir Marcus. Dasche tuvo que ayudar a Roberts a conducirlo. Después este le ordenó salir y cuando la llamaron ya estaba bajo las sábanas. Ahora atienda esa maldita pierna, exclamó Sir Marcus. Roberts trajo agua caliente y Dasche lavó la herida, la cual estaba en peores condiciones que en la mañana. Necesita descansar. Demonios, estoy acostado. ¿O no? Por su tono de voz comprendió cuánto sufría y le entregó una píldora y un vaso de agua que, para su sorpresa, aceptó sin protestas. Una vez hecha la curación, esperó sus instrucciones. ¿Me necesitará de nuevo?, preguntó. Él tenía los ojos entrecerrados, pero los abrió con rapidez. Puede cenar conmigo aquí. Roberts ordenará lo que desee. Será preferible a cenar abajo sola.
Dasche abrió los labios para decir que tenía una invitación, pero lo cerró de nuevo. Por alguna razón no pudo hablarle a Sir Marcus sobre Tim Taylor. Se dirigió a su dormitorio, sin poder evitar un pueril desencanto. El teléfono sonó y levantó el auricular. Ya le di su mensaje a su padre, anunció la voz de Tim Taylor. ¿Cómo está él? Se lo contaré durante la cena. ¿A qué hora estará lista? Imposible. Sir Marcus desea que cene con él. Demonios. No podrá salir más tarde. Lo dudo. Es más, debo permanecer aquí. Por si acaso, la llamaré como a las 10. Hasta entonces. Lo escuchó colgar y permaneció un momento con la sonrisa en los labios. Había algo ingenuo y muy grato en Tim Taylor. Deseaba verlo una vez más, pero no le sería posible esa noche. Un timbre sonó insistente sobre su cabeza. Abrió la puerta que daba al dormitorio de Sir Marcus. ¿Llamó usted? Él esperó hasta que llegó junto a su cama para contestar y entonces preguntó, súbitamente. ¿Quién la llamó por teléfono? Lamento si eso lo perturbó. Le pregunté quién era. Era, alguien que me llamaba, a mí. ¿Quién? Pensó que jamás había escuchado un monosílabo pronunciado con tal autoridad. Sintió que su corazón saltaba de temor y bajó la vista. Una persona cualquiera para darme un recado. Tiene amistades en Roma. Las palabras se le atoraban en la garganta y sintió impulsos de responder la verdad. No, fue alguien, a quien conocí. El reportero. Era él. Sí. No debe hablar con ese pillo, ¿entiende? Siempre tratan de meter las narices y conseguir alguna historia. No debe hablar con él, está claro. Sí, muy claro. Dasche quiso discutir, aclarar a Sir Marcus que no le concernía saber con quién conversaba ella. Pero le resultó imposible expresar ninguna de las ideas que acudían a su mente. Manténgase alejada de esos tipos, son peligrosos. Está aquí para atenderme, no para involucrarse con gente de esa ralea. La voz era áspera y autoritaria, sin embargo, a ella le era imposible aducir nada. ¿Por qué me dejó abrumar así?, se preguntó, mientras caminaba con lentitud rumbo a su habitación. Sabía la respuesta. Temía a Sir Marcus. ¿Por qué? No podría expresarlo. Pero era indiscutible que le tenía temor. Dasche se detuvo en la escalinata del hotel y aspiró muy hondo. Esa era Roma. Y tenía 3 horas de libertad para recorrerla. Mientras atendía la pierna de Sir Marcus antes del desayuno, él le dijo. Toda la mañana estaré en una conferencia. Supongo que deseará conocer la ciudad. Tiene auto y chofer a su disposición. Oh, gracias, pero prefiero caminar, respondió Dada. Él la miró como si, por alguna razón inexplicable, le molestara que no aceptara el auto. Y, después de una pausa continuó. Necesitará dinero. Dejé el equivalente a 50 libras en liras en un sobre encima de mi tocador. Por favor, tómelo antes de irse. 50 libras. Exclamó asombrada Dasche. No necesitaré tanto. Eso dije y es un anticipo de sus honorarios. Por favor tómelo y no discuta mis sugerencias. Dasche se ruborizó ante la agresividad de su voz. Muy bien, Sir Marcus, contestó dócilmente. Terminó de vendarle la pierna y recomendó. Por favor, no se apoye en esta pierna más de lo necesario. Si lo hace, se le inflamará y será en extremo doloroso. Demonios con esta pierna. Exclamó Sir Marcus. Estoy harto de pensar en ella. Y no puede hacer algo para mi dolor de espalda. Es la primera vez que me lo menciona. Dasche le aplicó una de las inyecciones recetadas por su padre y como le notó el rostro tenso y pálido, la lástima superó a la irritación que siempre le provocaba. Si aún le duele después del almuerzo, puedo aplicarle otra. ¿Está seguro de que no desea consultar a un médico? Usted puede hacer todo cuanto necesito, fue la tajante respuesta. Ella pensó, con una leve sonrisa, que era el primer halago que recibía de él. Con el corazón cantando se alejó del hotel colina abajo hacia una bella plaza donde había una fuente con cupidos, delfines y el propio Neptuno encima de una cascada.
Durante un largo rato la observó y siguió su paseo. Sentía que el corazón palpitaba emocionado de alegría, pero no pudo evitar el deseo de tener a alguien con quien compartirla. Cruzaba frente a un atestado centro comercial cuando escuchó pasos apresurados tras de ella y un segundo después, alguien llamó. Señorita Bancroft. Se volvió con rapidez y vio que era Tim Taylor. Hola. Lo saludó, sin ocultar su beneplácito por verlo. Sabía que era usted. La vi desde el autobús, bajé de un salto. ¿Por qué es tan poco cordial? ¿Cómo? Preguntó Daschle intrigada. Anoche la llamé 3 veces y me contestaron que no recibía llamadas personales. ¿Eso le dijeron en el hotel? Preguntó asombrada. Que eran órdenes suyas. Lo intenté esta mañana y recibí la misma respuesta. Es un acto deliberado para desalentar a un reportero insistente. ¿O es retraída por naturaleza? De pronto, Daschle lo entendió todo, sintiéndose dominada por la indignación. Otro ejemplo de los métodos arbitrarios de Sir Marcus, pensó. Iba a explicar lo sucedido, cuando comprendió que sería una deslealtad. Debe tratarse de algún error. De todas maneras, no volverá a suceder. Me alegra mucho verlo. Me disponía a explorar la ciudad durante 1 o 2 horas. La acompañaré. No tiene ocupaciones. Por supuesto, pero vamos de turistas. Hace años que no lo hago. ¿A dónde iremos primero? ¿Le parece bien al Coliseo? Sí, vamos, aceptó Daschle. Él llamó un automóvil de alquiler. No podemos ir a pie. No, es lejísimos. Y le tengo demasiado respeto a nuestros pies. El coche era pequeño e incómodo, pero Daschle miró por la ventanilla con la emoción de una niña en su primer paseo. Supongo que sabe que desperdicia su tiempo, comentó. No podré darle ninguna información y, es más, tendré mucho cuidado con lo que diga. Por lo tanto, si cree que puede hacer algo más importante que mostrarme el Coliseo, le sugiero lo haga. Escuche, Daschle, le ruego me permita llamarla así. Me gusta usted. Me gustó con esa mirada de preocupación en los ojos y el ceño fruncido. Olvidemos a Sir Marcus, el Zeus y todos esos temas aburridos, para poder divertirnos. ¿Lo dice en serio? Tim asintió con un movimiento de cabeza y ella sonrió feliz. Me parece una idea maravillosa. De acuerdo entonces. Cierre sus ojos porque en un segundo nos acercaremos al Coliseo y deseo que lo admire desde el ángulo correcto. Ya lo cerré, indicó Daschle. Tim se inclinó y dio una orden al conductor en italiano. Avanzaron un poco más y el auto se detuvo. Tim bajó la ventanilla del lado de Daschle, diciéndole. Mire ahora. Ella abrió los ojos y ahí estaba, tal como lo esperaba, pero aún más grande. Era todo gris recortado contra un cielo del mismo tono. Descendieron del vehículo y cruzaron bajo un arco de piedra labrada. A Daschle le causó una extraña sensación pisar sobre la arena y contemplar todas las gradas a su alrededor, mismas que en otra época sirvieron de asientos a gente como ella y Tim. Era inexplicable, pero ella percibió en el Coliseo un ambiente desolador, de las imploraciones de quienes no tenían otra alternativa que morir, así como la angustia de los concurrentes. Es duro y cruel, pensó. ¿En qué piensa? Preguntó de pronto Tim. Está absorta. Daschle respondió. Pensaba en el origen romano de mi nombre y, por cierto, también el de Sir Marcus. Por Jove, tiene razón. Daschle, romano definitivamente. Y Marcus, hubo algunos emperadores con ese nombre, según recuerdo, aunque mis conocimientos sobre historia están bastante empolvados. Vámonos de aquí, exclamó Daschle. No me gusta, es demasiado gris. ¿Demasiado gris? Preguntó Tim y se rió. Pero ella sentía una sensación fantasmal en el Coliseo, en las opacas piedras de su construcción, en el cielo nublado, plenos de ecos tristes y lejanos. Está bien, iremos a algún lugar más alegre. A mí tampoco me han gustado nunca las ruinas. 1 hora más tarde se encontraban sentados en el interior de una cafetería ubicada en la arteria principal de Roma. Tim empezó a indicarle algunas de las celebridades sentadas a su alrededor.
A Dasche le resultó difícil recordar sus nombres, pero le divirtieron los comentarios hechos por Tim. Había docenas de italianos con títulos resonantes y el joven le comentaba acerca de una marquesa famosa por sus incontables amoríos, cuando una voz detrás de ellos los hizo levantar la vista sorprendidos. Creo haberlo visto anteanoche en la conferencia de prensa, dijo un hombre con voz gutural. Era alto, grueso, quijada cuadrada y ojos pequeños bajo espesas cejas. Dasche adivinó su nacionalidad antes de que Tim dijera. Herr von Blomfield, no. Recuerdo que fue muy amable al concederme un reportaje. Me temo que he olvidado su nombre, dijo el alemán. Tim Taylor, del Clarín. Sí, por supuesto, debe disculparme, pero siempre olvido los nombres, aunque jamás los rostros. El alemán titubeó y miró hacia Dasche. Herr von Blomfield, le presento a la señorita Dasche Bancroft, indicó Tim, casi obligado. Sé quién es. La vi llegar anoche con Sir Marcus Cunningham. Nos hospedamos en el mismo hotel, ¿puedo sentarme? Sí, por supuesto, respondió Dasche. El alemán ordenó café y miraba a Dasche mientras conversaba con Tim acerca del clima, los teatros, los turistas que visitaban Roma en esa época del año. Charla muy aburrida y cuando terminó su café, Dasche dijo. Debo regresar al hotel. Me gustaría caminar desde aquí, si me indican hacia dónde es. Yo iré con usted, se apresuró a decir Tim. Eso es un absurdo, intervino el alemán. Yo también vuelvo al hotel y llevaré a la señorita Bancroft en mi auto. Está afuera. Oh, no es necesario, dijo Dacia. Lo haré con gusto. Quizá el señor Taylor tiene muchas ocupaciones. Vamos, mi auto es un bello Mercedes nuevo, debe verlo. Dasche extendió su mano hacia Tim. Él se la estrechó sonriéndole, y su cordialidad impidió que ella resintiera la imposición del alemán. El Mercedes era una enorme limusina con cristal entre el conductor y los pasajeros. Herr Blomfield la cerró después de dar instrucciones al conductor en alemán y después colocó una manta sobre las rodillas de Dasche. ¿Está cómoda?, preguntó. Mucho, gracias. Es un auto hermoso. Ah, sabía que le gustaría. En Alemania hacemos buenos autos y también aviones. Estoy segura, respondió cortés Dasche. Acerca de eso quiero hablarle. ¿De aviones?, preguntó sorprendida. Exacto. Deseamos que se aprecien nuestros aviones. Por eso estoy en Roma. Dasche adivinó que Herr Blomfield ocupaba la misma posición respecto a los aviones alemanes que Sir Marcus a los ingleses. Solo se preguntó vagamente por qué un hombre tan importante se ocupaba de ella. Es usted la enfermera de Sir Marcus Cunningham, ¿verdad? Ah, las enfermeras gozan de mucha confianza y son importantes en la vida de cualquier paciente. Si alguien enferma, siempre están ahí cuando se les necesita. Además, saben mucho de lo que sucede. Quizá. Roma es un lugar muy alegre y a una jovencita bella como usted le harán falta muchas cosas hermosas para pasarlo bien. ¿Qué diría si le ofreciera un brazalete de diamantes azules? Dasche volvió el rostro hacia el hombre, asombrada. ¿De qué habla, Herr Blomfield? Un brazalete de diamantes. ¿Por qué habría de ofrecerme una joya tan costosa? Piense lo atractiva que luciría en su hermosa muñeca, mi querida jovencita. Y solo quiero a cambio algo que podrá decirme con suma facilidad. ¿Qué? El precio del Zeus. El costo que Sir Marcus pedirá a los caballeros deseosos de adquirir aviones. Nadie sabrá quién me lo dijo. Dasche se puso rígida, se inclinó y golpeó en el cristal que lo separaba del conductor. Deténgase, ordenó. Deténgase enseguida. El hombre miró por sobre su hombro y se detuvo junto a la acera. Querida jovencita, no debe tomar las cosas así, empezó a decir el alemán. Lo considero un perfecto oportunista. Le espetó Dasche. Si tuviera la información, no se la vendería a cambio de las joyas del reino. Abrió la puerta del auto y descendió. Cerró la portezuela de un golpazo y se alejó con la cabeza en alto. Como si fuera capaz de hacer tal cosa, se dijo mientras sentía que la indignación reemplazaba al asombro. Entonces empezó a reír.
Después de todo era divertida la oferta de un brazalete de diamantes cuando no tenía ni la menor idea de lo que deseaba saber. Sir Marcus se encontraba de pie, con el abrigo puesto y el sombrero en la mano, era obvio que la esperaba. Se retrasó. Son las 12:05 y la esperaba para llevarla a almorzar. Lo lamento, no lo sabía. Siempre soy puntual y exijo puntualidad a todos los que me rodean. Yo también lo soy y debí regresar con tiempo de sobra, pero... Siempre hay un, pero, la interrumpió Sir Marcus. Pero el tren se retrasó, pero el autobús me llevó demasiado lejos, pero mi bicicleta se descompuso. Los escucho todos los días, estoy harto de ellos, ¿me oye? Jamás brinda una oportunidad a nadie. Como dice. Somos humanos. No siempre podemos evitar imprevistos. Oh, es muy fácil hablar de puntualidad para alguien como usted, con autos a la puerta y chofer para llevarlo a donde desee y ayuda de cámara que lo viste, pero ha pensado en la gente pobre. Prosiguió Dasche. Como yo, con el deber de esperar entre una multitud un autobús, que puede retrasarse, cuya bicicleta se puede descomponer por la sencilla razón de no tener llantas nuevas. Sir Marcus la miró y por un momento ella pensó que iba a discutir con su acostumbrada actitud agresiva y feroz que tenía el poder de asustarla. En cambio, ante su desconcierto, habló con suavidad y casi con humildad. Lo lamento. Tiene razón, por supuesto. Solo repetí lo de siempre, es una frase hecha. Debe comprender la enorme distancia entre hacer las cosas cuando uno es rico y cuando se es pobre. La pobreza marcha al compás de las dificultades. Lo lamento. Debo ponerme de rodillas. Ella sonrió ante la idea. Y entonces, como ya no sentía miedo, preguntó. Nos vamos. Tengo algo que decirle, pero puede esperar. Es algo importante. Era la explicación del motivo por el cual me retrasé. Me entretuvo uno de sus competidores, Herr Blomfield. Herr Blomfield. ¿En dónde lo conoció? Demasiado tarde, Dasche comprendió su poca habilidad para explicarse. Me abordó en un café y cuando dije que regresaba al hotel insistió en traerme en su auto. Sabía quién era yo, porque nos vio llegar al aeropuerto. Sin duda le interesaba saber quién me acompañaba, comentó Sir Marcus. Accedí y cuando estábamos en el auto, ofreció darme un brazalete de diamantes y le decía el precio del Zeus. ¡Santo Dios! Dasche captó el asombro de Sir Marcus. No lo habría creído de Blomfield. Nunca sentí gran respeto por su empresa, pero jamás pensé que llegarían a ese grado de soborno y corrupción. ¿Qué hizo usted? Le expresé mi sentir al respecto y me bajé del auto. Por eso me retrasé. Me costó bastante trabajo encontrar el camino al hotel. No pensó en aceptar el brazalete. Dasche lo miró con ojos muy abiertos. Bromea. No tiene ninguna razón para serme leal. Creo que la tengo. Usted me contrató y aun cuando lo considero desusado, siempre he sentido que cuando a uno le pagan por hacer un trabajo, debe darse a cambio lo mejor de uno mismo. Su tono era agresivo. La sola idea de que Sir Marcus la creyera capaz de acceder a la infamante sugerencia de Herr Blomfield la indignaba tanto que era incapaz de reprimir sus sentimientos. Sir Marcus le tendió la mano. Discúlpeme. Nunca lo hubiese imaginado. Le dije que aunque me ofreciera las joyas del reino, no me rebajaría a darle la información. Su voz amenazaba quebrarse por el llanto y Sir Marcus, todavía con la mano tendida, exclamó. Le pedí una disculpa. Es la tercera vez que me excuso en el transcurso de 5 minutos. Lo sé. Es fácil, decir cosas ofensivas y después, esperar de inmediato la disculpa. No debería, expresarlas porque no puede, pensarlas. Soy un mal educado. ¿No se ha dado cuenta ya? Quisiera, no habérselo dicho. Deme su mano, dijo Sir Marcus. No era una petición, era una orden y casi automáticamente, ella extendió el brazo para apoyar su mano sobre la de él. Los dedos de él se cerraron entre los suyos y como su contacto fue muy diferente a lo que esperara, su indignación se evaporó. Solo pudo mirarlo con ojos interrogantes. Estoy muy arrepentido,
dijo Sir Marcus con un gesto que, de alguna manera, le restó humildad a las palabras. Dasche iba a decir algo, pero las palabras huyeron de su mente. Instintivamente, se sintió avergonzada por mantener la mano de Sir Marcus entre las suyas. Sintió que tal vez pareció demasiado dramática en su protesta. Después de todo, él solo respondió a sus preguntas y no había insinuado que ella pudiera hacer algo malo. Yo también lo lamento. Tal vez fue mi orgullo herido. No me gustaría que ningún hombre me pusiera precio. Sir Marcus esbozó una mueca burlona. Sin embargo, toda mujer lo tiene. Quizá no en dinero, puede ser en poder o prestigio, pero es invariable que lo tenga. Por un momento, Dasche lo miró. Sintió como si la hubiera abofeteado. Sus palabras eran un insulto intolerable. Entonces comprendió que no tenía respuesta. Ella misma, al necesitar dinero, había recibido el precio de 500 libras por hacer algo que no deseaba. La humillación la hizo sentir deseos de huir para ocultar su vergüenza, sin embargo, alzó la barbilla. Para la mayoría de las mujeres el precio no es material, es el amor.